campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria, desde acá, desde el sector La Marqueseña, en el municipio Alberto Arbelo Torrealba, en el estado Barinas, la tierra que vio nacer al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nos encontramos acá en el Centro Florentino. Centro Florentino, que ha sido un proyecto que el comandante Chávez inició con la firme intención de mostrar al país y al mundo una experiencia productiva, académica, científica y de alto rendimiento. Y que en estos momentos está viviendo un proceso, yo diría que de transformación, de conciencia, de espíritu bien importante. Bien importante. Y yo quería pues en este programa de hoy un poco mostrar cómo hemos venido avanzando desde acá, desde estos espacios, un poco partiendo, como ya lo hemos venido haciendo en los últimos programas, de algunas reflexiones de carácter humano, de carácter teórico, pero de carácter práctico también, de la propia vida. Y quería traer a colación una lectura de Séneca. Séneca, uno de los filósofos quizás más leídos en su época y que luego sirvió como de referencia. Séneca nació en el año 4 a.C. y murió por allá por el año 64, 69 después de Cristo. Y tuvo una personalidad bien polémica, si se quiere, ¿no? Algunos lo señalan como el padre de la escuela del pensamiento estoico, esa escuela del pensamiento filosófico que centró su enfoque sobre la vida en función del esfuerzo, del trabajo, de cómo convertir el sufrimiento en una herramienta para avanzar en la vida. Y fue referente también de un conjunto de pensadores, de filósofos a lo largo de la historia que tuvieron como punto de partida sus planteamientos. Y en una carta que le hace Séneca a Sereno, uno de esos intelectuales también que participaba en su escuela de los estoicos, Séneca señala lo siguiente, y me voy a permitir leerlo, ¿no? Cito: ¿por qué los caminos a los que somos llamados han de ser ásperos y escarpados? Y se pregunta, ¿es que por caminos llanos se llega a las alturas? Solo los comienzos son angostos, ásperos y abruptos, y al parecer inaccesibles. Del mismo modo que ciertos parajes, vistos desde lejos, suelen parecer escarpados y huidizos, cuando la distancia engaña a la vista. Después, a medida que se acercan a ella, lo que el error de los ojos convertía en un bloque macizo, resistente, se va abriendo paso poco a poco. Entonces, lo que por la distancia pareciera un despeñadero, se convierte en un apacible vertiente. Estas reflexiones de Séneca las traemos a colación porque tienen dos interpretaciones bien interesantes, ¿no? Y que la primera de ellas parte del asedio, de la presión, de los escombros, los obstáculos que en el camino nuestro proceso político ha estado llevando en estos 17 años y muy especialmente en estos últimos años, en estos 3 años, cuando el compañero presidente Nicolás Maduro pues asumió las riendas del país. Y el pueblo, ese pueblo venezolano heroico, estoico, en la concepción que Séneca hace de sus reflexiones filosóficas sobre la vida, ha venido, una vez que se ha venido compenetrando e imbricando, fundiendo con los problemas, ha venido descubriendo
una vez dentro de ellos, cómo de esos problemas han ido surgiendo extraordinarias oportunidades, cómo en esos problemas han venido surgiendo extraordinarias respuestas. Cómo ese pueblo, por ejemplo, se volcó al tema del control social de la distribución de los alimentos y luego cómo se fue organizando para prácticamente formalizar una actividad que él venía haciendo quizás de manera natural, pero que en el marco de la coyuntura problemática que vive el país, bueno, le dio forma, le dio cuerpo, le dio organicidad. Cómo ese pueblo, ante la dificultad para el acceso a la materia prima, a los insumos, a los agroquímicos, a los implementos agrícolas, fue diseñando sus propios esquemas de respuesta para atender en el cultivo. El conuco, que señalaba el compañero presidente, que es un elemento, patrimonio cultural de Venezuela, del país, pues, y que tiene sus raíces quizás en lo que nuestros aborígenes y nuestros ancestros llamaban cumbes, que eran esos espacios que ellos buscaban de refugio para huir, evadir la presión de las oligarquías o de sus amos esclavistas, y allí conformaban espacios productivos, espacios de convivencia, de intercambio de insumos alimenticios, y bueno, fueron creando un espacio productivo endógeno, autosuficiente. Y ha venido desarrollando esquemas para reemplazar eso que ya siente con mucha dificultad que le va a llegar. Y ha creado iniciativas, ha creado su semilla, ha venido creando su abono, su sustrato, ha venido creando sus mecanismos de control orgánico, como lo hacían sus ancestros, de manera empírica, pero que también tenía su soporte científico. Esa es una lectura que Séneca, desde acá, desde este libro, que por cierto lo compartíamos con el compañero presidente en un viaje que hicimos en el marco de la Cumbre de los No Alineados, y habían allí unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Esa es una de las reflexiones, de cómo sobreponerse sobre la base de la valoración interna y de la fortaleza interna a esas dificultades, y de allí insurgir en la mejor respuesta, en la respuesta conveniente. La segunda lectura que tiene esta reflexión de Séneca, cuando habla de la distorsión que provoca la distancia sobre el obstáculo que ha de llevar y que uno se crea una imagen equivocada, la podemos traer también a esas apreciaciones que a veces hacemos de nosotros mismos, de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, que los vemos como adversarios, los vemos como enemigos, los vemos como una amenaza, porque desde lejos parecieran serlo, pero que cuando nos vamos acercando e interactuamos y conversamos y nos conocemos, nos damos cuenta de que la cosa es distinta, que es una persona que de repente se alejó o la alejamos porque alguien construyó alrededor de nosotros una imagen equivocada de esa persona o de ese grupo social. Y de la misma manera esa persona se reflejó con nosotros. Pero que cuando nos acercamos y compartimos y nos conocemos y nos entendemos y nos aceptamos como lo que somos y nos comprometemos a atender en un mismo espacio alguna actividad como el trabajo, por ejemplo, o como la educación, por ejemplo, o como lo cultural, por ejemplo, empezamos a reconocer, a descubrir cuestiones afines, y de repente nos enrolamos en esas cuestiones afines y avanzamos. Bueno, un fenómeno como este es lo que ha pasado en Florentino. En Florentino, un grupo de personas, trabajadores, trabajadoras, que llegaron de repente a este espacio creyendo que este espacio, bueno, era una rebatiña, una piñata para hacer con ella lo que nos diera la gana. Para hacer de esto un espacio para enriquecerse, o para hacer de esto pues una mina de oro para negociar.
Y como el papá Estado pues nos iba a proveer todo, ¿para qué nos íbamos a esforzar? Y de repente nadie se ocupó de orientar de manera adecuada a este grupo humano. Nadie se preocupó de intercambiar con ellos cuáles eran los objetivos reales de este espacio. Y en los últimos meses que hemos tenido la oportunidad de interactuar, descubrimos cosas terribles que estos muchachos que están aquí vivieron o fueron víctimas de ello. Quizás muchos de ellos hasta participaron. Y esas cosas terribles, bueno, las combatimos. ¿Las combatimos con qué? Con la fuerza de la moral y con la fuerza del trabajo, con la fuerza del intercambio, con la fuerza del relacionamiento, con la fuerza de la comprensión de cuál es el objetivo estratégico de este espacio. Y se ha dado una especie de vuelco extraordinario que pudiéramos decir hasta milagros se han hecho, hasta cosas milagrosas hemos hecho. Que no todo está perfecto todavía, no está perfecto. Pero la sinergia, la fuerza positiva, propositiva que se ha venido creando para hacer de este centro, ese centro modelo que soñó el comandante Hugo Chávez, ya es predominante. Y yo he querido compartir con ustedes el día de hoy precisamente esos logros que estos muchachos, estas muchachas, estos campesinos y campesinas profesionales, muchos de ellos científicos, muchos de ellos han venido alcanzando con un simple giro a la visión del mundo, con un simple giro a la actividad que tenían que hacer, porque asumimos no nos conocíamos a fondo. Y cuando digo no nos conocíamos a fondo, no es solamente que no nos conocíamos como personas, es que quizás no teníamos claridad plena de cuál era el objetivo que teníamos que alcanzar o cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar. Y ese objetivo, como sabemos, tiene metas también. Tiene metas. Y para lograr esas metas hay tareas que cumplir. Y para que esas tareas sean efectivas hay que tener y hacer acciones correspondientes para que esas tareas logren las metas que necesitamos y esas metas contribuyan al objetivo. Bueno, hoy queremos compartir con todos ustedes en el marco de nuestro programa Cosechando Patria, Sembrando Patria y Cultivando Patria, porque pareciera que no hay manera que la gente nos diga cultivando patria. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. El tema de la cosecha, el término cosechar, obedece a un momento puntual de todo lo que es el proceso productivo que tiene que ver con la colecta de la siembra. Por eso se llama cosechar. Hay algunos que dicen descosechar. Eso no es correcto. Lo correcto es cosechar. Es decir, es el momento culminante de la siembra. Ese es un momento. Sembrando, que viene de sembrar, es el momento de la producción en donde se inicia la inserción de la semilla o del producto que se va a sembrar, que se va a compartir con la tierra. Se instaló allí, se le hizo su proceso también muy puntual y luego se espera la siembra, la cosecha, son parte de todo ese proceso permanente de atención que es lo que se conoce como cultivar. El cultivar es el proceso permanente de atención de la siembra, del proceso de desarrollo de esa siembra y de la cosecha. Por eso nuestro programa lo quisimos llamar Cultivando Patria, porque es un proceso permanente de seguimiento, de atención, de disciplina, de rigor que nos hemos querido imponer para que este espacio de escuela virtual bueno, llegue a ustedes pues lo más sabroso y lo más hermoso posible. En el próximo segmento vamos a ver los milagros que ha venido haciendo la gente de Florentino, Cultivando Patria.